Ataques rusos con misiles y drones matan al menos a 10 personas en Kiev. El TJUE confirma que Google debe pagar una de sus dos grandes multas impuestas por la competencia europea, hasta 4,1 mil millones por dar ventajas a Chrome. En Venezuela, los trabajadores humanitarios advierten de que las consecuencias del doble terremoto de la semana pasada han derivado en una grave crisis sanitaria. Mientras los equipos de rescate internacionales continúan las labores de búsqueda ante la posibilidad de que aún haya numerosas personas atrapadas bajo los escombros. Una base de datos no gubernamental estimaba el miércoles que más de 40.000 personas seguían desaparecidas. Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas. Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie, sin acceso a agua potable. Venezuela sufre además una grave falta de personal médico, mientras los trabajadores humanitarios alertan de que los daños en las infraestructuras podrían favorecer brotes de enfermedades en las zonas más afectadas. Al menos 10 personas han muerto y otras 56 han resultado heridas en un bombardeo masivo ruso sobre Kiev durante la noche. Rusia lanzó una nueva oleada de drones y misiles balísticos y de crucero contra la capital ucraniana, donde las explosiones se escucharon durante horas y afectaron a varios distritos de la ciudad. Mientras Moscú intensifica sus ataques sobre las ciudades ucranianas, Kiev también ha aumentado en las últimas semanas los bombardeos con drones de largo alcance contra infraestructuras y objetivos militares en territorio ruso. El ataque se produjo apenas unas horas después de que Volodymyr Zelensky acortara una visita oficial a Dublín tras recibir informes de inteligencia que alertaban de una ofensiva rusa a gran escala. La guerra, que ya supera los 4 años, continúa dejando un elevado coste humano y sigue siendo el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es importante que no se realicen más recortes en la política de cohesión, declaró a Euronews el viceprimer ministro búlgaro Atanas Pekanov antes de la conferencia anual sobre el presupuesto de la UE en Bruselas, donde los Estados miembros se disputan los fondos. El canciller alemán Friedrich Merz calificó la propuesta de presupuesto a largo plazo de la UE de inasequible y exigió un recorte de 400.000 millones de euros, especialmente en las partidas destinadas a la cohesión y la agricultura. Cohesion policy is not a gift from some member states to others. It is an investment in a functioning single market. It makes the infrastructure that then enables firms across Europe to extend, to get new markets, to get new consumers. It also creates new opportunities for European industries. Por otra parte, Pekanov ofreció una valoración de las perspectivas económicas de su país 6 meses después de que Bulgaria se incorporara a la zona del euro el 1 de enero. In the longer term, the euro will bring benefits to Bulgaria, strengthened creditworthiness and strengthened credit ratings, more trust in our country on financial markets. In the short run, however, there have been some, I would say, pressures on the inflation side. Unfortunately, with the start of the war in Iran, this also contributed. One could say that some firms coordinated and increased their prices. This is something we are worried about. Afirmó que el país está investigando si se han producido irregularidades en algunos sectores y está ultimando el plan de recuperación y resiliencia. En Francia, tras una ola de calor sin precedentes y cerca de 1.000 fallecimientos más de lo habitual registrados en el país, los hospitales se preparan para el nuevo episodio de temperaturas extremas previstas para mediados de la próxima semana. Durante la ola anterior, los centros sanitarios se han visto sometidos a una gran presión al tener que hacer frente a un aumento considerable de los ingresos hospitalarios y a una falta de equipamiento adecuado para temperaturas extremas, como aquí, en el Hospital Paris-Saclay. It's been a horrible week for the whole staff of the hospital, not only for nurses and physicians, but everyone who's working at the hospital was working on
24 hours a day basis, because we had to find new solutions in a very short delay. We thought we were ready. We were not, actually. We already earned some lessons from the event, which is first, of course, to adapt the buildings. So we start with climatization. We start with changing in the way we are keeping some of our medicaments in low temperature areas. So that's what we did last week. We also changed some services which were not, which were very open to these high temperatures. So it starts today, for instance. We are moving service for elderly people in this new hospital. También se han requisado camillas de ducha que suelen utilizarse para el aseo de personas con discapacidad física. On en a récupéré pour la canicule, s'il y a besoin, tout à fait. Comme la baignoire on a récupéré aussi pour le SMUR, on met des glaçons dedans, d'accord, on met le patient dedans qui est en hyperthermie. El primer ministro francés ha anunciado una inversión de 100 millones de euros a partir de este verano destinada a los centros sanitarios más expuestos al calor. Sébastien Lecornu también ha prometido 30.000 aparatos de aire acondicionado con las primeras entregas previstas para principios de la próxima semana. El Partido Ecologista, que considera que estas medidas llegan demasiado tarde, tiene previsto presentar próximamente una moción de censura contra el gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Maud Brillon, ha reaccionado el miércoles afirmando que una medida de este tipo no detendrá al cambio climático. Portugal se prepara para varios días de calor extremo. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera ha activado el aviso rojo, el máximo nivel de alerta, en 12 de los 18 distritos del país por temperaturas muy altas que podrían prolongarse hasta el domingo. Los termómetros alcanzarán entre 35 y 41 grados en buena parte del territorio portugués y podrían llegar a los 44 grados en el Valle del Tajo y la región de Alentejo. Además, las noches serán especialmente sofocantes, con mínimas que en algunas zonas no bajarán de 24 a 28 grados. Las autoridades también alertan de un índice ultravioleta extremo y recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y reducir la actividad física al aire libre. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este jueves la multa récord de 4,1 mil millones de euros impuesta a Google por supuestas prácticas monopolísticas relacionadas con el sistema operativo Android de la empresa. La comisión impuso esta multa al gigante tecnológico estadounidense en 2018, alegando que la empresa había abusado de su posición dominante en el mercado mediante acuerdos de preinstalación con fabricantes de teléfonos para otorgar así una ventaja desleal al navegador Chrome. La cartera de competencia, dirigida entonces por Margrethe Vestager, impuso una multa inicial de 4,3 mil millones de euros, pero el Tribunal General de la Unión Europea la redujo a 4,1 mil millones en 2022. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, afirmó que Android ha generado más opciones y no menos. En 2025, ya con Teresa Rivera, la Comisión también impuso a Google una multa de 2,95 mil millones de euros por presuntas infracciones de la normativa de competencia. Según el informe, la empresa distorsionó en esta ocasión la competencia en el sector de la tecnología publicitaria. Citamos, favoreciendo sus propios servicios de tecnología de publicidad gráfica en línea en detrimento de los proveedores competidores de servicios de tecnología publicitaria, anunciantes y los editores en línea. La Unión Europea alcanza casi el 46% de electricidad procedente de fuentes renovables, según nuevos datos de Eurostat del primer trimestre de 2026. La energía eólica lideró el sector con cerca del 45% del total de la electricidad renovable, seguida de la hidroeléctrica con un 28% y la solar con un 17,3%. El resto provino de combustibles renovables, energía geotérmica y otras fuentes de energía.
Dinamarca lidera la UE con la mayor proporción de electricidad procedente de fuentes renovables, un 90% principalmente energía eólica. Portugal ocupa el segundo lugar con un 82,9% gracias a su abundante energía hidroeléctrica, seguido de Lituania, otro líder en energía eólica con un 75,7%. En el otro extremo, los países que menos se benefician de la transición verde son la República Checa, Malta y Eslovaquia. La inversión en energías renovables está contribuyendo a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y a disminuir las facturas de energía en un momento en que los precios del gas están en máximos históricos. La UE ahorró más de 50.000 millones de euros en 2025 al reducir las importaciones de combustibles fósiles, según la Agencia Internacional de Energía. 3 selecciones ya tienen billete para los octavos de final del Mundial 2026. Estados Unidos, Bélgica e Inglaterra superaron sus cruces de 16avos, aunque no todas lo hicieron con la misma autoridad. Inglaterra estuvo al borde de la sorpresa ante la República Democrática del Congo. Los de Thomas Tuchel comenzaron perdiendo, pero un doblete de Harry Kane culminó la remontada y selló el resultado definitivo. En octavos se medirán a México en un duelo de alto voltaje. Senegal llegó a tener una ventaja de 2 goles, pero los belgas reaccionaron en el tramo final, igualaron el encuentro y terminaron imponiéndose en la prórroga gracias a un penalti transformado por Youri Tielemans. Más plácido fue el pase de Estados Unidos. La anfitriona derrotó a Bosnia y Herzegovina con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Eso sí, Balogun fue expulsado en la segunda parte y se perderá el próximo partido.